Tiene casi 30 años de experiencia. Líder espiritual, fundador de un ministerio con 170 iglesias, 106 de ellas con templos propios. Creó la fundación HAC, con más de 100 comedores y copas de leche. Estableció 160 estaciones radiales propias, siendo la cadena radial más grande de Latinoamérica. Maestro de las Escrituras y fundador del Instituto ICT. Realiza reuniones multitudinarias, recorriendo más de 1 millón de kilómetros para unir las almas con la salvación de Cristo, donde se ven milagros impresionantes. Es músico multiinstrumentista y compositor. Compuso adoraciones y alabanzas que se cantan en muchas congregaciones. Es además fundador de 8 colegios, primario y secundario, y de un club deportivo. Cuenta con capacitación secular como abogado, además de sus estudios en licenciatura en recursos humanos, periodismo, notariado y martillero. Fundador de un diario digital, experto en informática y diseño gráfico, empresario y emprendedor. Con ustedes, el mensaje de la palabra de Dios, a cargo de Hernán Alberto Cortés. Palabra de esperanza. La Biblia dice que cuando por momentos el pueblo perdía las esperanzas, la palabra de Dios le daba esperanza. Cuando el pueblo bajaba los brazos, la palabra de Dios los levantaba. Porque le marcaba un camino, el rumbo que debían seguir. Hay momentos en que uno se encuentra perdido y dice la Biblia que cuando te encuentres perdido no hay mejor cosa que pedirle a Dios que te guíe. Que te muestre cuál va a ser el camino, cuál va a ser la guía, de qué manera el Señor te va a empezar a guiar a través de los tiempos. No importa si las luchas son fuertes, más fuerte es aún la palabra de Dios, más fuerte es aún la convicción que te da Dios. Vamos a compartir una palabra. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Hebreos. Hay una palabra tremenda hoy. Libro de Hebreos. En el capítulo 6 del libro de Hebreos. Dice en el versículo 10, leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Dios, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso, y que suba hasta los cielos de los cielos. ¡Aleluya! Digno es el Señor. Dice esta palabra, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Primero Dios comienza diciéndole a los hebreos, a los hijos de Dios, Dios no es injusto. Dios te va a retribuir lo que realmente te mereces. Todo el trabajo que hayas hecho para Dios, el Señor va a saber recompensártelo. Toda la obra con la cual trabajaste en otro tiempo, dice la Escritura, Dios te va a bendecir, Dios te va a retribuir. Dios es el mejor patrón que puedes encontrar, sabe pagar bien, no se olvida de salario. El Señor no se olvida de nada. Él te va a retribuir todo lo que hayas hecho para su nombre. Porque dice la Escritura que en este tiempo los hebreos se encontraban como en una lucha. Parece que habían trabajado mucho para Dios, pero el tiempo había pasado y comenzaron a aflojar a sus fuerzas. Comenzó como a debilitarse el pueblo de Dios por cuanto el trabajo era mucho y los días iban pasando y los meses y los años transcurrían. A medida que transcurrían los años se iba menguando la fuerza, iba disminuyendo la fe, y cuando la fe iba disminuyendo, las fuerzas disminuían. Muchos se empezaban a preguntar qué nos está pasando. Tal vez es la pregunta que algunos se hacen hoy escuchando este mensaje. Sabes que hay una gran cantidad de personas que escuchan este mensaje, incluso nos escriben desde Centroamérica pidiendo oración. ¿Sabes cuánta gente le gustaría estar hoy en este lugar aquí? Esto es un lugar de bendición. Esto es tierra santa. Dios le dijo, quítate el calzado de tus pies, Moisés, porque la tierra que estás pisando, santa es. Una señal tremenda le estaba dando Dios.
Y Moisés no comprendía que estaba en un tiempo de bendición y en una tierra de bendición. Debía sacarse toda la mundanalidad, debía sacarse todo lo que traía de afuera. Porque ahora Dios quería que él esté 100% en su presencia, 100% con fe, convencido, seguro, para la tarea que iba a emprender. Los hebreos en un momento tuvieron fe, caminaron con Dios, pero por causa del tiempo y de las circunstancias, comenzaron a bajar los brazos, comenzaron a disminuir en su trabajo, en su paciencia, en su esperanza. Entonces Dios comienza a hablarles diciéndoles, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dios comienza a decirles, todo su trabajo tiene recompensa, todo lo que hayas hecho. Tal vez le predicaste a un pariente o a un ser querido, trae recompensa. Tal vez esa semilla recién va a germinar de aquí a unos años y luego vas a ver con gozo y con alegría cómo ese pariente cambia de vida, cómo sus hijos cambian de vida. Y quizás vos fuiste el portador de esa semilla de la fe, de esa semilla de la esperanza, sembrando en tiempos en que nadie siembra. Sabes que los sembradores tienen días o meses o épocas en las que deben sembrar. Y hay un tiempo para que siembren el trigo, un tiempo para que siembren la cebada, el sorgo, y cada semilla tiene su tiempo. Pero los hijos de Dios, dice la Biblia, te ruego, dice Dios, y te encarezco que prediques a tiempo y aún fuera de tiempo. Exhorta, habla a la gente. Porque tiras la semilla y tal vez no va a brotar hoy. Capaz que tu esposo al cual estás hablando de Dios, tu pariente, tu ser querido a quien le estás tratando de compartir esta bendición, parece que no germina la semilla, parecería que no da fruto. Pero no te preocupes. La Biblia dice, no te hagas problema. Porque dice el Señor, mi palabra no volverá vacía, dice Dios. Hará la obra que yo quiera que haga y luego volverá a mi presencia con fruto y con bendición. Aleluya. Digno es Dios. Claro que sí. Dice el Señor, mi palabra no volverá vacía. No va a volver vacía. Va a hacer la obra que tenga que hacer. Y todo lo que hagas para Dios tendrá un fruto y tendrá una recompensa. Hace un tiempo yo hablaba con alguien y me decía, pastor, ¿sabe cómo me alegro de que aquella persona a quien yo le prediqué hoy es un pastor? Estaba contenta porque tal vez ella en sí misma no pudo o no podría hacer la obra que hace un pastor por cuanto no tenía el llamamiento o el deseo o la visión. Pero sin embargo, en cada alma que gane ese pastor, en cada alma que gane ese predicador, también irá parte del fruto de la bendición de aquel que fue un instrumento para llevarle el mensaje. Fue un canal de bendición y sigue siendo un canal de bendición hasta estos días. La Biblia dice que Dios le habló a José acerca de la bendición que el pueblo de Israel iba a tener luego de su muerte. Y Dios le dijo, yo te voy a llevar a bendición y vas a entrar a la tierra prometida. Tu pueblo va a entrar a la tierra prometida. Entonces dice que José no se quiso quedar fuera de esa bendición. José dijo, yo también quiero entrar a la tierra prometida. Entonces dio orden acerca de sus huesos. Dijo, cuando yo me muera, no me entierren. Guarden mis huesos en un lugar aparte. Para que el día que Dios cumpla su palabra y su promesa y ustedes entren a la tierra prometida, yo quiero ir ahí con ustedes. Y así fue. Así fue pues como el pueblo de Israel cuando salen al desierto cruzando el Mar Rojo. José iba cruzando ahí, los huesos de José iban cruzando el Mar Rojo. La bendición continuaba. Dios no se olvida del trabajo que hayas hecho para Él. Dios te va a hacer participante y aun cuando te mueras, tu bendición va a quedar y va a estar viva en los frutos que hayas dejado. Y aun cuando partas de esta tierra, la semilla que tú sembraste seguirá dando fruto y seguirá siendo parte de tu bendición, parte de tu cosecha. ¿No te das cuenta acaso? La Biblia dice que uno es el que planta, otro es el que riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Uno hace una tarea, otro hace otra tarea. Tal vez a mí me toca estar aquí en este lugar, lo cual no significa que los que están del otro lado sean inútiles o no cuenten para Dios. Al contrario, todos somos parte de una tarea. La Biblia dice, y todo lo que hayas hecho para mí, dice el Señor, te voy a recompensar. Todo lo que hayas hecho para mí, te voy a dar. Retribución, pago, bendición. No va a quedar nada sin recompensa. En este templo han puesto sus manos muchos hombres y mujeres, hasta los niños, trabajando con baldes, sacando tierra, levantando paredes, soldando. No quedará sin recompensa, dice Dios. Pero algunos están bajando los brazos. Y Dios dice, pero si todavía falta que te pague y ya te estás renunciando. Todavía falta que te retribuya y ya estás bajando los brazos. Nada de lo que hayas hecho
quedarás sin recompensa. Yo he visto niños trabajar a la par nuestra, niños pequeños, sin siquiera saber la bendición que iba a representar para ellos el día de mañana. Ser participantes de tiempos históricos, tiempos de bendición. Cuando se cuente la historia dentro de 50, 60 años dirán, en esa iglesia todos trabajaban, hasta los niños trabajaban, hasta las embarazadas trabajaban. Claro que sí. Hermanas embarazadas, a duras penas con la tremenda panza, sentadas y pintando la silla, los bancos de la escuela, trabajando para Dios. Y el Señor promete bendición para estos días. El Señor dice, yo te voy a recompensar. No es promesa de hombre ni recompensa humana. El Señor te va a recompensar. Pero luego dice la Escritura, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Pero no queremos que ninguno baje los brazos, dice. La misma solicitud, el mismo interés, el mismo trabajo, el mismo esfuerzo hasta el fin. Porque esta lucha se va a hacer larga. Porque esta lucha es para tiempo. Esta lucha no es de un día para otro. La batalla de la fe es una batalla de largos días. Y aquí gana el que no se cansa, el que no baja los brazos. O mejor dicho, el que pierde es el que se cansa primero. ¿Sabes qué? Es una cuestión de fuerza. Satanás todos los días se levanta contra tu vida. Todos los días busca un plan distinto para destruir a los hijos de Dios. Pero como no puede derrotarlos, es una cuestión de fuerza. El que primero baje los brazos es el que pierde. No hay otra forma. No hay otra manera de que Él pueda derrotarnos. No hay otra manera de que Él pueda quebrantarnos. Si bajamos los brazos, es entonces cuando ya nos entregamos en la batalla. Cuando yo estaba allá en Estados Unidos, pastores me decían, ¿por qué no te volvés, hermano? Y habían pasado como 2 años y medio. Yo le digo, no, todavía no. Tengo una obra que hacer. Y habían pasado ya más de 3 años, 4 años, y me decían, ¿y ahora te vas a volver? Es que te necesitamos. Yo digo, todavía no. Yo me estoy preparando para una batalla larga aquí contra el diablo. Bueno, mis hijos, mi esposa, quizás los que están por fuera no me conocen. Dicen, ese pastor habla mucho. Pero los que están en mi entorno me conocen. Y ellos pueden dar testimonio de que las palabras que te digo son ciertas. Así que yo me preparé para una larga guerra. Ya iban como 5 años y un día me dice un hermano, un pastor, ¿cuándo vas a volver? Yo le digo, todavía no. Todavía falta. Estamos trabajando en las bases de lo que será la construcción de esta obra. De lo que será el fundamento de esta iglesia aquí en este país. Un trabajo fuerte. Un trabajo tremendo. Pero el diablo golpeaba. El diablo ponía sus pruebas, ponía sus luchas de toda clase. Sin embargo, yo dije, van a pasar muchos días. Van a pasar muchos meses. Yo le digo a mi esposa, prepárate porque la guerra es larga. Y sabes que cuando se alargan los tiempos, algunos bajan los brazos. Cuando se alargan los tiempos, la esperanza que se tarda trae tormento al corazón. Y cuando se tarda lo que estás esperando, tiendes como a descreer de las promesas de Dios. Tiendes como a olvidarte. Te distraes con otra cosa. Por eso la Escritura dice, haced pues firme vuestra vocación y elección, que haciendo estas cosas no caeréis jamás. No te distraigas. No dejes que el diablo te deje entretener con otra cosa o quiera entretenerte con otra cosa. Hay muchas distracciones en esta vida. Pero quien sabe hacia dónde va, se fortalece como viendo al invisible. Nosotros seguimos trabajando. Y luego se empezó a fortalecer la iglesia. Y luego comenzamos a predicar en la calle. Y empezamos a ver la mano de Dios en medio de grandes luchas. ¿Sabes que había un travesti que nos volvía loco cuando se predicaba la palabra en la calle? Se estaba predicando y él pasaba insultando. Y luego se quedaba ahí al lado, insultando al que estaba con el megáfono. Un día le pegaron a un pastor. Al pastor Pablo, no sé, lo empujó. Estaba con el megáfono, el pastor no entendía qué pasaba. Nos volvía loco el travesti. Lo agarró otro día a carterazos a otro que estaba predicando. Pero nadie hablaba del homosexualismo ni nada por el estilo. Es que la palabra de Dios le era una molestia para él. Y así seguimos predicando, día tras día. Había luchas, había pruebas, pero la gente comenzó a abrir su corazón. La iglesia comenzó a fortalecerse. Y sabes que en estos días yo me alegro y me gozo cuando escucho noticias desde Estados Unidos que me dicen, pastor, la iglesia se está multiplicando, usted no sabe cómo.
Ahora los hermanos que yo les pregunto, todos quieren ser pastores, todos quieren ser predicadores, todos quieren venir a predicar y algunos de ellos están viniendo a predicar con nosotros. Lo que fue una batalla para largos días comenzó a traer su fruto, su bendición. La Biblia dice que a su tiempo segaremos. Así que si no desmayamos, si desmayas, no ves el premio, no ves el fruto. Tienes que prepararte para pelear hasta el fin. ¿Sabes qué? En la Segunda Guerra Mundial, los japoneses se metieron con 19.000 hombres a la isla de Guam para defender ese lugar estratégico. Bueno, y allí pelearon. Todos conocen la historia de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, o la mayoría. No vamos a hacer una clase de la historia, pero sí de algo curioso que pasó después de terminada la guerra, la rendición de los japoneses. Termina la guerra y los años siguen transcurriendo hasta que en el año 75 por allí encuentran a un soldado japonés, 30 años casi. Encuentran a uno que todavía estaba peleando en la selva. Algo tremendo. Fue una noticia que impactó a todo el mundo. Al último sobreviviente de la guerra. El último soldado que no se había rendido, el japonés que no se había rendido. Así quedó en la historia. Si buscas en los libros de historia hasta estos días, vas a encontrar la historia de él. El japonés que nunca se rindió. De los 19.000 hombres de la isla de Guam, solo sobrevivieron 8, o solo quedaron sin rendirse, digamos, escapando del enemigo, 8 de ellos, los cuales se apartaron del escuadrón y se internaron en la selva, pero no querían rendirse ante el enemigo. Ellos recordaban las palabras de su emperador que decía que antes de rendirse era preferible morir. Y así estuvieron internados en la selva. Él luego contaba que al principio todo era muy fácil porque entre ellos uno cazaba, buscaban anguilas, palomas, gusanos, lo que encontrase, porque no había mucho alimento, no había muchas posibilidades de alimentarse ahí en la isla de Guam. Así que lo que encontraban, de algunos peces, lo que había, comían lo que encontraban, víboras, lo que fuese. Pero luego algunos comenzaron a morir por enfermedades que contrajeron ahí en la selva. Y solo quedó creo que se llamaba algo así como Yoikoi, o Yoiki, algo así. Solo quedó, el único que vivía era Pasó como casi 30 años sin enterarse que la guerra había terminado. Él no sabía que la guerra había terminado. Cuando lo encontraron los cazadores por casualidad ahí, se habían internado en la selva y vieron que un hombre con toda ropa andrajosa estaba ahí a la orilla del río. Salieron a buscarlo y cuando fueron a buscarlo para hablar con él, salió corriendo y se metió en una cueva. Entonces ellos lo siguieron y se dieron cuenta que había construido todo como una casa subterránea. Y ahí trataron de convencerlo de que vuelva a la civilización. Pero él decía que era toda una trampa. Luego le preguntaban a él si se había enterado de que la guerra había terminado. Él dijo, yo encontré unos papeles que decía que la guerra había terminado, pero yo pensaba que era una propaganda de los norteamericanos para que nos rindamos. Así que él nos entregó. Todos esperaban a este soldado en Japón. Y así lo recibieron. En la década del 70 se armó una gran comitiva para recibir al único japonés que no se había rendido ante los enemigos. Miles de personas lo recibieron. Él no entendía nada. Pero él nunca se rindió. Vivió en la selva como pudo. Pero él sabía que tenía una misión. Él decía, yo hubiese preferido morir. ¿Y sabes lo que hizo cuando lo entrevistaron luego de que lo recibieron con ceremonias y todo? Él dijo, pido perdón al pueblo de Japón por haber aparecido con vida. Porque hubiese preferido morir antes de estar aquí. Él hubiese preferido la muerte, porque la muerte era una honra para él, sirviendo a su nación y a su patria. Algo tremendo. Bueno, después se casó, fue comentarista de televisión y hasta se postuló como senador de su país. Algo tremendo. Era un ejemplo. La gente falta de valores en estos días se inspiró en la vida de él para decir cómo este hombre no bajó los brazos en 30 años casi en la selva.
Y cómo a veces yo voy a bajar los brazos tan fácilmente por un problema que lo esté soportando por 1 año o por 2 años. Entonces por eso la gente estaba tan contenta. Por eso todos se juntaron como a honrarlo. No por lo que había hecho, sino por lo que su actitud representaba. No rendirse fácilmente, no entregarse, tener convicciones firmes, tener convicciones fuertes. Es en estos días lo que está faltando. Nadie tiene convicciones fuertes. Nadie tiene convicciones firmes. El político que quiere servir a su pueblo, después de que ve unas monedas, ya se olvidó del pueblo. Y la gente está buscando a alguien que tenga o que refleje los valores firmes, fuertes, las convicciones fuertes, para poder seguir adelante. No importa lo que pase, no importa lo que cueste, no importa cuánto tarde la lucha, no importa lo que tengas que enfrentar. La Biblia dice que a veces irás sembrando y tirando la semilla, y a veces, dice Dios, por momentos el que siembra hasta irá llorando por el quebranto, por el trabajo, por el dolor, por no entender los tiempos, por sentir que su tarea no es correspondida, por sentir que no le trae como una gratificación lo que hace. Dice así, irá sembrando e irá llorando el que lleva la semilla. Pero luego dice la Escritura, mas volverá después del tiempo volverá contento con las gavillas, contento con los frutos. Los que sembraron con lágrimas, dice Dios, con regocijo segarán. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es el nombre de Dios. Digno es Él. Dice la Escritura, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Sabes qué es lo que a los hebreos les comenzó a faltar? Les empezó a faltar la fe, la convicción. Es lo que no le faltó a este soldado. Durante 30 años tenía una convicción terrible, tremenda. Pero a los hebreos les comenzó a faltar la fe, la convicción, la seguridad de que lo que están haciendo es para bendición. De que lo que están haciendo iba a traer fruto y iba a ser retribuido de la mano de Dios. Yo lo que hago para Dios no lo hago esperando recibir nada de nadie. Yo lo que hago lo hago para Dios. Cierto día cuando yo estaba lejos de la Argentina, una persona me dice, bueno, pero yo no me explico por qué vos dejaste todo el ministerio y te viniste aquí, a este país. Yo le digo, es que el ministerio no es mío. Yo lo que hice, lo hice para Dios. Y dice, pero ¿y no tenés miedo de que se divida el ministerio, de que se venga todo abajo? Y si sucediese, le digo yo lo hice como una ofrenda para Dios. Eso es mi ofrenda para Dios. A veces uno quiere darle algo a Dios y dice, Señor, ¿qué te puedo dar? Te puedo dar dinero, pero uno luego dice, pero el dinero Dios me lo prosperó. Entonces es como darle, como a veces mis hijos me piden dinero a mí para hacerme un regalo para el Día del Padre. Entonces uno mira y a veces mis hijos dicen, pero no tiene gracia, dice, que te pida dinero a vos para hacerte un regalo. Entonces a veces me hacen un dibujo o algo que ellos sienten que es de ellos, que no me lo pidieron a mí, para sentir que realmente están ofreciendo algo que es propio de ellos. A veces uno quiere darle algo a Dios, y lo que le quieres dar a Dios, antes Dios te lo dio primero. La prosperidad, Dios te la dio. Entonces, uno se encuentra como que quiere ofrecerle algo a Dios y no sabe qué. ¿Por qué no le ofreces tu servicio a Dios? Yo le decía a este hermano, el trabajo que hice en todos estos años, desde mi juventud en el ministerio, si algo pasase, no me importa. Porque eso es parte de una ofrenda que yo lo hice a Dios. Que Dios lo reciba como una ofrenda. Y más, Dios es el Dios del cielo y de la tierra. La Escritura dice que David aseguraba diciendo, Dios es el que sujeta al pueblo debajo de mí. Él es el que hará que el pueblo permanezca unido. Él es el que hará que el pueblo permanezca en bendición. ¿Quieres darle algo a Dios? Ofrécele entonces tu trabajo. Los hebreos no comprendieron esto. Tal vez iban a la iglesia ofreciéndole a Dios una ofrenda, o un animal, o un holocausto, un sacrificio, pero podían ofrecerle su tiempo, su servicio, su esfuerzo, la obra de sus manos. Sin embargo, no tuvieron esa convicción. De a poco la fe se fue perdiendo. Entonces el apóstol Pablo les dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos,
sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dice que de a poco ellos comenzaron como a entrar en vagancia. Había cosas que no las hacían porque ya les daba como pereza para hacerlas. Entonces el apóstol Pablo estaba preocupado por la bendición de ellos. Ellos estaban perdiendo la bendición de Dios. Servir a Dios es una honra. Hacer algo para Dios te trae retribución. Es un privilegio. Pero hay algunos que después se aburren, no valoran lo que tienen. Y cuando lo pierden, luego con lágrimas procuran recuperarlo. Y tal vez ya es demasiado tarde. El apóstol Pablo les dice, no se hagan perezosos, mantengan el mismo ánimo, mantengan el mismo fervor por medio de la fe. Porque cuando uno cree que Dios está, te animas a trabajar. Cuando uno cree que Dios cumplirá su obra, su palabra, te animas a actuar, te animas a esperar, golpeas y golpeas insistentemente, sabiendo que Dios está. La Biblia dice que es necesario, el Señor asegura diciendo, es necesario que todo aquel que se acerque a Dios, crea que le hay, crea que Él está. Si te acercas a Dios con dudas, no va a pasar nada. Dice la Escritura, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Él sabe premiarte, Él sabe honrarte. Pero si comienzas a darle lugar a la pereza, hoy no voy a la reunión porque algo me pasa, hoy no voy a leer la Biblia porque tengo otra cosa que hacer, hoy ni siquiera voy a levantar los ojos a los cielos porque me da fiaca, entonces, ¿qué va a ser de tu vida? De a poco vas a ir disminuyendo tu fe, tus fuerzas. De a poco van a ir menguando tus fuerzas. Y luego te vas a preguntar, ¿dónde quedó esa fuerza que tenía antes? ¿Dónde quedó la fe? Es que la fe se fue desgastando. Porque la fe sin obras, dice la Escritura, está muerta. La fe necesita alimentarse. Y a la fe la alimentas actuando. Creí, por lo cual hablé. Creo y actúo. Creo, estoy convencido y me muevo. Creo que Dios me va a sanar. Paso al frente que Dios me sane. Así cierta hermana pasaba al frente para que Dios la sane. Hasta que hace un par de días pasó al frente y cuando terminó la reunión le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Yo tenía unos bultos en mi pecho y pasé como pasaba siempre. Y cuando terminó la oración, algo me dijo, revisate y buscá a ver si tenés lo que tenías antes. Y le decía, pastora, y ya no tengo nada, el Señor me ha sanado. Claro que sí. Tienes que golpear. Y se os abrirá, dice la Biblia. No os hagáis perezosos, dice la Escritura, porque esa actitud te robará la bendición. Si no actúas, algunos siempre se preguntan, pastor, ¿por qué Jesús le puso barro a un ciego? ¿Por qué le dijo que se vaya a lavar? ¿Por qué al otro lo mandó a que se muestre ante el sacerdote? ¿Por qué no la hacía fácil, digamos? ¿Por qué no la hacía más corta? Porque el Señor esperaba una actitud. Una actitud de fe. Los milagros vienen solamente por la autopista de la fe. El Señor daba la palabra, luego estaba en ellos, en tomar la palabra. Estaba en ellos. El Señor le decía, echen la red a la derecha. Y los discípulos decían, Señor, todo el día hemos pescado, mas en tu palabra echaremos la red. Tú lo dices, solo porque tú lo dices. Porque nosotros estamos cansados de pescar en este mar. Sabemos a qué hora comen los peces, ya hasta sabemos el nombre de cada uno de los que andan ahí. Pero solo porque tú lo dices, voy a echar la red. Porque tú lo dices. Y actuaron, y el milagro ocurrió. A regañadientes estaban, ¿sabes que no es tirar una red y levantarla? ¿Sabes lo que pesa una red? Más cuando está mojada. No es tirar una red y levantarla. Era el esfuerzo, era el trabajo. Y luego limpiarlas. Sin embargo, Dios espera una actitud. Y Dios le decía al ciego, ve y lávate. Y el ciego tenía que tomarse el trabajo que a tientas en medio de su ceguera, ir y buscar el estanque y lavarse. Entonces Dios decía, realmente tiene fe. No era porque el barro tuviese algo importante, era porque era una señal. Y luego Dios quería ver la actitud que él tomaba, una actitud de fe. Pero cuando le das lugar a la pereza en tu vida, entonces las bendiciones pasan. Las bendiciones van y vienen. Los que quieren trabajar dicen, al que madruga Dios lo ayuda, dicen. Así dicen. Pero yo tenía amigos que decían, al que madruga Dios lo mata de sueño, dicen. Bueno, siempre el vago te trae una excusa para no trabajar.
Siempre el vago tendrá una excusa para no actuar. Porque le da pereza, porque no quiere, porque le da vergüenza. Y las bendiciones de Dios pasan para otros, llegan al corazón de otra persona. Sabes que cuando nosotros comenzamos a predicar la palabra, nos parábamos hasta las 5 o 6 de la mañana. Hace unos días alguien me decía, yo también estuve ahí parado hasta las 5 o 6 de la mañana. Y yo le digo, ¿y ahora? Bueno, después ya me alejé, dice, pero la Escritura dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y el que persevera hasta el fin heredará las promesas y la bendición. Porque los profetas y la ley dice que fueron hasta Juan. Pero desde entonces el reino de los cielos se hace fuerte. Y solo los valientes, los violentos, lo agarran por la fuerza y lo sacuden para que produzca bendición para ellos. ¿Por qué? Porque son promesas que Dios te las dio a tu vida. ¿Quieres tomarlas o quieres dejarlas? Yo cuando era niño me llevaban a una feria y a mí me llamaba la atención porque había un montón de regalos. Yo siempre me voy a acordar de esa imagen. Ponían un palo altísimo como de 5 metros y arriba una rueda llena de regalos. Yo miraba los regalos y decía, qué bueno. Claro, pero era el palo enjabonado. ¿Sabes? Se mataban hombres, mujeres, todos ahí tratando de subir al palo enjabonado. Algunos llegaban hasta la mitad y de ahí volvían para abajo. Algunos llegaban casi que ya estaban manoteando los regalos y por apurarse, por manotear rápido, perdían agarre en el palo y de allá se venían para abajo. Es hasta el fin. Es hasta el fin. Las bendiciones que Dios te las da están ahí para tomarlas. Pero tienes que sacudir el reino de los cielos. Cuando Dios ve a un valiente que se anima a creer en las promesas. Cuando dice, Señor, tu palabra dice, abre tu boca y yo la llenaré. Voy a ir a predicar. Sabes que a veces es una lucha con algunos pastores. Les digo, hermano, hoy predicas. No, pastor, hoy no. Hoy no, pastor, dice, es que tengo que preparar la palabra, es que justo tuve que salir a la tarde. Dice, predique usted, pastor, predique usted, bendíganos. Yo digo, yo no tengo problema de bendecirte. Te voy a bendecir. El problema es que vos te vas a quedar sin fruto. El problema es que la bendición va a llegar a otro. El que cree hereda las promesas. Yo a algunos pastores les digo, pero ustedes no creen lo que dice la palabra. Abre tu boca, que yo la llenaré. Dice, eso será, pastor, que me falta esa fe. Dice, claro, si abres tu boca, Dios te da palabra. Si oras por los enfermos, Dios sana a los enfermos. Si nunca te animas a orar por los enfermos, Dios no sanará nunca a un enfermo. Tienes que orar por el enfermo. Tienes que creer. Y cuando crees, se desatan las bendiciones. Pero algunos creen desde su casa. La Biblia dice, no es así. Porque los demonios también creen y tiemblan. Tienes que creer y actuar. Creer y caminar. Creer y andar. Y si Dios te dice hoy es tiempo de predicar, predicas. Si Dios te dice ahora es el tiempo de cantar, cantas. Si Dios te dice ahora es el tiempo de ir y orar por un enfermo, oras por el enfermo. Y la bendición comienza a desatarse. Yo cuando llegué, el primer día nomás que llegué a Estados Unidos, en la primera semana le digo a un pastor, vamos a ir a predicar. Y me mira y me dice, ¿a dónde vamos a ir a predicar, hermano? Me dice, no sé, le digo, a algún lado. Yo andaba con ganas de predicar, le digo, prediquemos en algún lado. ¿No tenés un megáfono, una bocina? Sí, tenemos en la iglesia, dice él. Pero acá en esta área no hay mucha gente. ¿Y dónde hay mucha gente, le digo, para predicar hacia la gente? Me dice, en el centro de Los Ángeles. Y vamos ahí, le digo yo. Viajamos como 2 horas. 2 horas viajamos para ir al centro de Los Ángeles. Dice, me decía, pastor, pero por ahí la policía nos va a decir algo, nos van a echar. Y bueno, y de última apagamos la bocina, le digo. Y medio que me iba ministrando en el camino a ver para que yo afloje. Y no quería pecar de carnal y decir, no, pastor, no hagamos, no prediquemos con la bocina. Le digo, prepara unos volantes, unos flyers, y así repartimos a la gente. Y así que estábamos ahí. Y cuando llegamos a la calle Broadway, que es la principal, en el downtown, nos largamos a predicar y el pastor me dice, toma, hermano. Así que me entregó la bocinita, el megáfono. Yo me largué a gritar ahí. Me decía, tal vez de todos estos te entenderán el 30% o el 40%. Los otros no entienden nada de español. Bueno, no importa, le digo yo. Los otros 30 entienden. Pero había como el 80% eran todos hispanos. Así que empecé a predicar. Cuando
Cuando yo comencé a servir a Dios, me hacían lo mismo. Salíamos un grupo de jóvenes a la estación de trenes, líderes de como 10 iglesias, y decían, ¿quién quiere predicar con la bocina? Decían. Ah, vos, decían, le decían a un líder. Y el otro decía, no, yo no, dale a aquel que sabe más. Y así. Al final, siempre la bocina terminaba cayendo en mis manos, el megáfono. Y yo cuando caía en mis manos, para mí era un privilegio. Así que me ponía a predicar. Después decía, no, dele a Hernán, que a él le gusta el megáfono. Ellos le decían como sacándose de encima la responsabilidad. Pero gloria a Dios, porque vino la responsabilidad y también vino la bendición a mi vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si alguien te quiere tirar la responsabilidad, decirle, traiga la responsabilidad para acá. Porque bendición dejará detrás de sí. Para algunos es una maldición que te envíen a hacer algo. Hermano, ¿quiere ir al hospital? No, hermano, ¿por qué no manda a otro? Hay que hacer una visita. No, hermano. Pero las responsabilidades de Dios traen bendición, traen recompensa, traen fruto. Dios dice así, yo los voy a recompensar, dice Dios. Pero tienes que actuar, tienes que moverte, no hacerte perezoso. Porque cuando te haces perezoso, entonces las promesas están ahí. Pero dice que el vago lleva la comida a su boca y aún se cansa de levantar la cuchara. Se cansa. Es tan vago que no puede ni autoalimentarse. Se cansa. Dice la Escritura así, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dice que nos hagamos imitadores de aquellos quienes a través de la paciencia alcanzaron la promesa. ¿Cuál paciencia? Paciencia es quedarme sentado esperando que Dios haga algo por mí. No, paciencia es trabajar y aunque no vea el fruto, golpear, esperar, insistir, pedirle a Dios. Así como hay personas que vienen a la iglesia y reciben milagros, hay otros que no reciben nada. Y ellos se preguntan, ¿por qué no recibo? Tal vez tienes que ponerte un espíritu distinto, sacar ese espíritu de pereza, sacar ese espíritu de vagancia y decir, quiero, Señor, hacer tu voluntad. No importa si cuesta, no importa si no veo tu mano en un mes, en 2 o en un año. Tú sabrás recompensarme. Tú sabrás mirar mi vida, mi trabajo, mi actitud, mi esfuerzo. Y Dios te va a bendecir. Cierta mujer hace un par de semanas vino y le dice a mi esposa, ¿sabes qué? Estoy atravesando una situación terrible. Y le cuenta toda la situación crítica que estaba atravesando. Su esposo estaba muy mal de los nervios. Caía en pozos depresivos. Su hijo estaba rebelde en las drogas, en el alcohol. Pasó como unos días más y dice, ¿sabes qué? Ya no la doy más, dice esta mujer. Porque a mi esposo incluso lo agarraron mi hijo con sus amigos y le dieron una paliza tremenda. Algo terrible. Mi esposa asustada dice, ¿podés creer qué es lo que está pasando acá? Porque se asombró de a qué nivel están llegando a veces jóvenes empujados por las drogas, por el alcohol, por la violencia. Llegan hasta límites terribles de agarrar con los amigos y golpear al propio padre. Y yo le decía, bueno, hay que orar y confiar, decía. Y mi esposa decía, es que yo no sabía qué más decirle. Que confíe en Dios, que venga, que busque a Dios. Que venga a la iglesia. Y así que esta mujer venía. En medio de la lucha, en medio de la prueba, actuaba. Es lo que Dios espera de ti, que actúes. Que actúes. No importa si la lucha es grande. Claro que va a ser grande la lucha. ¿Qué pensabas? ¿Que el diablo te va a dar un regalo sin ofrecer resistencia? Cuando hay un premio grande, es porque el esfuerzo que se tiene que hacer es grande. Es grande. A los soldados que van ahora en Irak, están contratando a algunos mercenarios porque los norteamericanos ya no quieren ir a Irak. Entonces le dicen, les vamos a dar tantos miles de dólares. Y si mueren, le vamos a pagar a su familia tantos otros miles. Firman contrato, todo, y así se van. Y saben que arriesgan sus vidas. Saben que quizás no vuelvan más de Irak. Pero ellos buscan el premio. Y el premio es grande. ¿Qué, le van a pagar el mismo dinero para que esté sentado en un cuartel llenando papeles? Hay que arriesgar mucho. Te vamos a pagar mucho. Cuando hay gran bendición de por medio, hay que hacer un gran esfuerzo también para arrebatar la bendición. Será arrebatado el botín de las manos del valiente, dice la Escritura. Te pregunta Dios,
Será arrebatado el botín de las manos del valiente. Alguien se animará a sacarle el premio, las joyas, el oro, el tesoro que tenga el valiente en su mano. Y algunos dicen, no, pastor, si es valiente, ¿quién le va a quitar? Pero Dios dice, sí será arrebatado el botín de las manos del valiente, porque yo te daré mi fuerza. Y diga el débil, fuerte soy, dice el Señor. ¡Aleluya! ¡Claro que sí! Esta mujer, después de algunos días, siguió viniendo a la iglesia y se la veía que venía. Y luego dice, mi esposa me dice, ¿sabes qué? Vino con el marido ahora. Gloria a Dios. Pero lo bueno sería, dice, que se convierta el hijo. Porque el que era uno de los causantes de miles de problemas en la casa era el hijo. Y la esposa decía, yo no sé cómo voy a hacer para que levantara a mi esposo si mi hijo está en estas condiciones. Pero ella seguía viniendo, seguía insistiendo. No sé si alcanzó a pasar una semana más. Y mi esposa me dice, ¿sabes quién estuvo esta noche? Estuvo esta mujer de la que te hablé, estuvo su esposo y también estuvo su hijo aquí levantando las manos y cantándole a Dios. ¡Aleluya! Golpea, dice Dios. Golpea y se te abrirá. Santo es el Señor. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie hoy. Dice la Escritura, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Con paciencia, golpeando, insistiendo, creyendo, no bajando los brazos, no dándole el lugar a la pereza, porque cuando uno cree, actúa. Nosotros fuimos a predicar a cierta ciudad hace muchos años, 16 años. Movimos a un grupo de hermanos y cuando fuimos a hacer la campaña, antes enviamos a unos hermanos ahí para que reconozcan el terreno. Estábamos por poner nuestra primera iglesia, nuestro primer anexo. Y vino el hermano con la noticia. ¿Sabes qué? Dice, le golpeé la puerta para predicarle a uno y me dijo que era... escuchaba tambores, algo raro, dice. Y cuando salió me dijo, sí, yo sé quiénes son ustedes. Pero nosotros somos umbandistas, dice, así que... Y estamos haciendo trabajos para que tu pastor no venga acá. Y en esta iglesia no se va a levantar ninguna de tus iglesias. En esta ciudad, dijo él, no se va a levantar ninguna de tu iglesia. Y le cerró la puerta. Y siguió con sus ritos satánicos. Yo después fui a hacer campaña. Y un gimnasio tremendo. Solo 2 personas aceptaron a Cristo. Luego eran los que llevábamos nosotros. Después fue un hermano fuimos el hermano que mandamos como misionero. Se enfermó en aquellos días. Y tuvo que volver a la ciudad. Había unas luchas terribles. Tremendas. Pero seguimos golpeando, seguimos insistiendo, seguimos esperando. Después de 3 o 4 años, me cuentan los hermanos los problemas que había para sostener esa iglesia. Y le digo, bueno, si no hay otra, la cerraremos. Y luego intentaremos unos años más adelante. Y estábamos a punto de cerrar la iglesia. Y Dios nos dice, ¿por qué no cavan un poquito otra vez alrededor? La Escritura dice así. Que a veces cuando ves que la planta no da fruto, dice que intentes, que le des un poquito más de tiempo. Tal vez dé fruto. Tal vez dé resultados positivos. Tal vez traiga bendición. Así que desistimos de cerrar la iglesia. Dijimos, vamos a seguir peleando un poco más. Ya han pasado más de 15 años. Y sabes que los brujos dijeron que no íbamos a levantar la iglesia. Tuvimos grandes luchas. Un hermano que se enfermó gravemente en esa ciudad, un misionero. Luchas internas. Luchas con el pequeño grupito que teníamos ahí. Pero en estos días, allá en la ciudad de Caleta, Olivia, tenemos una de las iglesias más grandes de toda la ciudad. Una bendición cuando hacemos campañas. Cientos de personas van a las campañas. Yo luego he ido a hacer cruzada de milagros. Cientos de personas asistiendo, convirtiéndose, aceptando a Cristo. Jóvenes que salieron de las pandillas, de las patotas, aceptando a Cristo. Pero teníamos que seguir golpeando. Teníamos que seguir insistiendo. Teníamos que seguir esperando. La Biblia dice, no te hagas perezoso. Sigue buscando la fe, el camino de la fe, en el cual anduvieron los que alcanzaron las promesas antes. ¿Cómo alcanzó la promesa Abraham? La fe o la paciencia no significa estar inactivos.
Algunos dicen, mi marido tiene una paciencia. Dice, no, yo diría, tu marido es de vago, porque la paciencia de la Biblia es actuar y esperar. Pero la paciencia que conocemos nosotros es, está ahí sentado, está tirado, está esperando que algo pase. Eso no es paciencia. La Biblia dice que eso es pereza. Y que paciencia, dice la Escritura, es trabajar y esperar el resultado. No hay resultado, vuelvo a hacer algo más y espero el resultado. Todavía no pasa nada, vuelvo a trabajar un poco más y espero la bendición. Eso es paciencia, según la Escritura. Y lo que nosotros decimos por paciencia en estos días es vagancia. Como algunos dicen, y ella así, siempre tan paciente. Y los hijos andan sucios. Es que lo que quisiste decir es ella siempre tan vaga, pero no te animas a decirlo. No dejes hoy que por la pereza o por ver que la bendición se ha tardado, tus fuerzas decaigan. Baje los brazos y quizás estás a punto de recibir la bendición y vas a aflojar ahora. Dios dice, todo lo que hiciste antes tiene recompensa, todo lo tiene anotado Dios. Todo está anotado en los libros del Señor. Y Dios sabrá recompensarte todas y cada una de las obras que hiciste para Él, porque para Él lo hiciste, no para mí. No para una obra, no para un ministerio, no para una iglesia en particular. Ahora, si se lo hiciste para el hombre, espera que el hombre te recompense. Pero si lo hiciste para Dios, recompensa de Dios vendrá. Yo voy a invitar a aquellas personas que nunca aceptaron a Cristo y que hoy quieren aceptarle y recibirle como único Señor y Salvador. Que por muchos años, por la comodidad, decían, yo escucho a Dios así, me gusta escuchar la radio, dicen. No, ahora falta el paso de fe. Ahora hay que actuar. Ahora hay que decir, me voy a comprometer. Voy a ir a la iglesia. De nada me sirve que sea así como un oyente lejano. Como a lo lejos. No sirve de nada eso. Es como Dios te va a decir también, yo a lo lejos te voy a bendecir. Así, como lejano. Yo seré tu Dios lejano. La Biblia dice que cercano está Dios a los que le invocan. A los que le invocan de veras. A los que le buscan de corazón. Yo amo, dice el Señor, a los que me aman y me hallan, los que temprano me buscan. ¿Le buscas a Dios hoy? Hoy vas a encontrar la bendición. ¿Lo dejas para mañana? Bueno, espera a ver qué pasa mañana. No, pastor, tal vez el mes que viene me anime a ir a la iglesia. Bueno, espera a ver qué pasa el mes que viene. Y en ese lapso, a ver qué planes o qué tramas tiene Satanás. Si Dios te habla hoy, es para que actúes hoy. ¿Para qué vas a dejar para mañana? ¿Para qué vas a esperar para el año que viene o cuando ya pruebe otras alternativas y no me den resultado? Ahí busco a Dios. Dios te habla hoy. Es porque Él quiere hacer algo con tu vida hoy. Los que nunca aceptaron a Jesucristo en su corazón y hoy desean hacerlo, yo les voy a invitar a que cierren sus ojos. No importa dónde estés. Si andas en tu vehículo manejando, estaciónalo donde puedas. Si estás en tu trabajo, llévate la radio aunque sea al baño, a cualquier lado. Yo me encerraba a orar en el baño de mi trabajo y me tiraban la puerta abajo para que salga. Pero yo buscaba un lugar para encontrarme con Dios. Busca un lugar ahí. Y ahí donde estés, cierra tus ojos. Y si deseas aceptar a Cristo, repite esta oración después de mí que dice, Señor Jesús. Señor Jesús. En este día. Quiero recibirte en mi corazón. Como mi único Señor. Y Salvador de mi vida. Te pido perdón. Por todos mis pecados. Y por mis errores. Y quiero que me ayudes. A conocerte. A seguirte. Y a serte fiel. Señor, yo te doy gracias. Por morir por mí en la cruz. Por darme vida eterna. Y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Claro que sí. Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en hernanalbertocortés.com.